Bueno, muy buenas tardes. Comenzamos grabando a día 25 de septiembre. Son las 17:57 exactamente. Hoy volvemos a hablar sobre el concepto libertad, pero esta vez relacionado con el ámbito de la enseñanza. Vivimos unos tiempos donde la palabra educación ha sido constantemente prostituida. Educar viene de las raíces latinas educare y educere. La una y la otra son complementarias. Significan orientar, guiar, alimentar. Siempre he sido partidario más del término enseñar. Enseñar en griego se dice didasco, que literalmente significa ayudar a alguien a crecer. La educación en España, a mi modo de ver, se ha convertido más en un adoctrinamiento, una guía marcada por el Estado y ejecutada por el profesorado del que pareciera imposible escapar. Son muchos los padres que cambian una y otra vez de colegio a sus hijos en busca de una preparación idónea que concuerde con su propia idea. Valores, respeto, religión, son conceptos que se tratan en las escuelas y que quizás, no sé yo, deban estar en el seno de la familia, ya que muchos argumentan que dichas escuelas maquillan estos términos, cuando en realidad lo que se trata es de imponer un único relato acorde con la política de turno. Hoy tengo el enorme placer de tener a una persona a la que conozco de hace un tiempo por sus intervenciones en distintos escenarios, alguien que prefirió enseñar de una manera diferente, alternativa, y que bajo mi humilde punto de vista pone a prueba la capacidad público-privada para instruir a su familia. Así que tengo el honor de tener en mi programa a Laura Mascaró. Ella es nacida en Menorca el 28 de diciembre del año 78, buena fecha por cierto. Es abogada y escritora española. Tiene, si me he equivocado en algo, bienvenida, Laura. Muchas gracias, no te has equivocado en nada. Bueno, lo de abogada ya no ejerzo, Sí, bueno, pero derecho, parece ¿no? ser que es como ir en bici, que ya es para toda la vida y ya siempre me siguen presentando como abogada. Bueno, de hecho, tiene un libro del 2017, ¿no? Sí. Creo, escrito en 2017 que no me acuerdo, no recuerdo cómo se llamaba, lo estaba mirando antes, pero tenía muy buena pinta. Tengo varios libros. Bueno, de 2017, no sé Sí, a cuál te refieres tú. lo tenía por aquí apuntado. Bueno, ahora te lo Escuela, miro. ¿Cómo? Sin escuela es de Sí, 2013. sí. Sin Bueno, escuela, pues no sé por qué ponía 2017. porque lo revisé. Vale. Lo acabé un poco precipitadamente porque necesitaba acabar ese libro porque me iba a ir de tour por América con el libro y justo hubo un fallecimiento en la familia, entonces eso me trastocó un poco el calendario y lo acabé un poco precipitadamente y no quedé contenta con el resultado. O sea, el libro está bien, a la gente le ha gustado, vendí mucho en América, pero yo no quedé contenta. Y entonces, pasados unos años, decidí revisarlo y republicarlo. Y quizá por eso sale esa fecha. Se puede comprar en tu página, que me lo voy a pillar porque Está vamos. en Amazon En solamente. Amazon, vale, bueno. Sí, porque es Luego, autopublicado, entonces no está en librerías ni nada de eso. vale, perfecto. Vale, pues me lo apuntaré luego si eso me pasa por WhatsApp el enlace y me lo quiero pillar porque tiene buena Claro. pinta, la verdad. Oye, Laura, quiero preguntarte primeramente, ¿cómo nace de ti, ¿no? esta visión de ver, digamos, la enseñanza o la educación, como quieras llamarlo? ¿Cómo nace? Yo creo que me vino un poco de fábrica. Porque yo de pequeña, bueno, creo que mucha gente de mi generación, las primeras cosas las hemos aprendido en casa. O sea, hay mucha gente como de mi edad, no sé qué edad tengas tú, pero en mi generación encontrarás muchos testimonios de gente que dice, no, aprendí a leer con mi abuelo o mi madre me enseñaba no sé qué. Y yo fui un poco ese caso también. Nosotros entrábamos en el cole creo que con 4 o 5 años, no tan pronto como ahora, que cada vez entran antes. Y yo además tuve una enfermedad bastante grave y estuve un año entero cuando tenía 8 años sin ir al cole. Entonces yo estaba en casa y no tenía energía prácticamente para hacer nada más que ver la tele y leer. Y dirás, uy, la tele. Ya, pero claro, no había programación infantil, no había ni Disney Channel ni cosas de estas. Entonces yo veía tertulias y magazines y La tele de los películas. 80. Lo que había, que era, en teoría era como para adultos o para todos los públicos. Y esto y el hecho de que
tuve pues mucho tiempo también para leer, yo leía muchísimo, y para pensar y para aburrirme y todo eso que hoy en día los niños no tienen tiempo. Entonces, a mí la educación siempre me interesó mucho, siempre el colegio a mí me gustaba. Es verdad que mi cole era un poco especial en sentido positivo, pero sí que me gustaba y me gustaba estudiar. Para mí ir al cole significaba estoy bien. Para mí yo lo relacionaba con la salud, era si voy al cole es porque estoy bien. Y me gustaba, pero veía mucha gente que no lo pasaba bien, que no entendía las cosas y a veces... Igual suena un poco pretencioso, pero a veces cuando alguien se perdía un poco y veía que el profesor repetía lo mismo de la misma manera, y yo pensaba, igual yo se lo puedo explicar mejor. y entonces cuando me fui a estudiar, yo estudié Derecho, pero casi toda la carrera la pasé trabajando con niños. Empecé primero haciendo un voluntariado con niños en riesgo de exclusión social. Vale. Y hacíamos, en teoría era refuerzo escolar, pero realmente lo que a mí me dijeron es, estos niños están aquí y es una hora que estarían en la calle solos y preferimos que estén aquí. Ya lo del refuerzo escolar, bueno, se hace lo que se pueda. Pues hice un montón de cosas con esos niños, pues jugando, buscando qué les interesaba a ellos. Descubrí, había un niño que le flipaban los Pokémon y pensaba, pero este niño, ¿cómo puede ser que estaba en cuarto de primaria? Me dijeron que se pasó todo el curso de tercero aprendiendo el abecedario y era como que ya lo daban por perdido. Pero se sabía todas las evoluciones de Pokémon. Pero, ¿eso cómo es posible? Entonces, a partir de las evoluciones de Pokémon empezamos a sumar y a multiplicar, porque al final las mates están en todas partes. Y yo ya acabó el curso que ese niño era otro. Y yo considero que yo no hice nada especial y no había estudiado pedagogía y no sabía nada de didáctica. Era como algo que a mí me salía natural decir, bueno, tengo que ver qué le interesa a este niño y qué capacidades tiene realmente y tirar del hilo por ahí y ya está. Y también esas experiencias, bueno, a raíz de ese voluntariado, luego ya di el salto a trabajar con niños en casal, bueno, en Cataluña se llaman casals, en colonias, fui monitora de teatro, de biblioteca, de comedor, bueno, hice de todo, un día donde me llamaran yo iba. Y ahí supe que no quería dedicarme a esto, que no me quería hacer profe ni nada por el estilo, porque yo veía que había mucho que se podía hacer, pero que el sistema no te dejaba. Y yo no quería ser parte de eso. Entonces, bueno, yo seguí con mi carrera y me hice abogada y cuando nació mi hijo mayor lo metí a la guardería muy prontito porque yo trabajaba, pero ya cuando tenía 3 años ya vi otra vez todo eso que era como, no, aquí hay cosas que no me cuadran y lo saqué y realmente yo lo saqué sin tener un plan. O sea, era un niño de 3 años y de repente me veo en casa con él y digo, ¿y ahora qué? No es que yo pensara, no, pues ahora voy a educar en casa y voy a seguir este currículum y lo vamos a hacer hasta tal edad. No, yo no tenía ni idea de si iba a poder, de si me iba a poder organizar, poder trabajar, de cómo se me iba a dar esto de educar a un niño en casa. O sea, no tenía ni idea y fue como pues ir pasando un poco día a día, ir aprendiendo, leí mucho, conocí muchas familias, primero online, luego también ya en persona, ver cómo lo hacían ellos y vi que realmente la cosa iba funcionando y en ningún momento para nosotros fue una opción volver al sistema. Y no, a veces me preguntan, ¿cómo tendría que ser un colegio para que tú llevaras a tus hijos? Y mira, me puedes poner el mejor colegio del mundo al lado de mi casa que yo no lo cambio por nada. Y luego podríamos discutir qué es el mejor colegio del mundo. También. ¿Qué es la educación para ti, Laura? ¿Qué es la educación? Mira, buena pregunta. Llevo desde el 2007 hablando de educación y es la segunda vez que me preguntan qué es la educación. Bueno, pues así que te felicito y te agradezco la pregunta. Porque realmente en los debates sobre educación, que siempre son tan acalorados cada vez que van a cambiar la ley, se limitan a hablar de religión sí o no, catalán sí o no, bilingüismo sí o no, más artes, menos artes, pero nadie se pregunta ¿para qué? ¿Qué es lo que cuando unos padres eligen colegio para sus hijos, qué piensan que va a pasar allí? ¿Y cómo va a volver ese niño 10 años después o 15 años después? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrán hecho con él? Nadie se plantea eso y esa es la madre del cordero. Entonces, para mí la educación es el perfeccionamiento de las capacidades humanas, todas.
intelectual, física, emocional y, si me apuras, hasta espiritual. Ahora, que eso lo tenga que hacer el colegio es otra historia. Porque una cosa es la educación y otra cosa es la escolarización. Que ese también tenemos el debate a nivel filosófico y el debate a nivel legal de qué es educación y qué es escolarización. Pero la educación es eso, es el perfeccionamiento de las capacidades humanas, es eso que tú traes en potencia, cómo vamos a desarrollarlo. ¿Y qué necesita un niño y por qué no todos los niños aprenden igual ni tienen por qué aprender lo mismo? Ni al mismo ritmo, ni de la misma manera. Como el niño de Pokémon, ¿no? Exactamente. Ese niño lo habían desahuciado ya y era un chaval súper inteligente, pero le tenías que llegar por otro lado. Entonces, claro, cuando tú no tienes, ya no te digo la capacidad, ni el tiempo ni la motivación de ver a cada niño qué le interesa y qué le va a hacer el clic, o de tener la paciencia de esperar. Por ejemplo, el tema de aprender a leer. Cada vez se hace antes, se fuerza incluso, se bloquea muchas veces el aprendizaje. Yo soy partidaria de aprender pronto. Mis hijos aprendieron, uno con 3 años y el otro con 5. Eso es pronto. Pero también sé que hay niños que necesitan más tiempo, necesitan hacerlo más tarde, porque es una cuestión de madurez. No es cuestión de, es que este niño no puede o es que no quiere. No, es que hay niños que antes de los 8 años no tienen la madurez para que el cerebro les haga la conexión necesaria para descifrar el código de la escritura. Y no pasa nada. O sea, tú y yo sabemos leer. ¿A alguien le importa si tú aprendiste a los 3 años y yo a los 10? A nadie le importa eso. Como aprender a nadar, ¿no? Exactamente. Tarde. Eso es. Bueno, tarde. Que de hecho está mal dicho, ¿no? La palabra. Claro, sí, en su momento, a otra edad, yo qué sé. También tenemos la idea de que tarde es algo negativo, ¿no? Y pronto es algo positivo. Y a veces, pues, es lo contrario, ¿no? Aprender demasiado pronto significa algo negativo. Exacto. Laura, bueno, hablando justo, ya aprovecho lo que me estabas diciendo de escolarización y educación. ¿Puedes decir la diferencia? Bueno, a nivel legal en España no hay diferencia. Por eso te decía, una cosa es el término y otra cosa es cómo se usa a nivel legal, porque, claro, la educación es, como hemos dicho, ¿no? Es el perfeccionamiento de las capacidades humanas. Si estamos de acuerdo en eso, veamos que ese es un objetivo. La escolarización es un medio que se puede usar para llegar a ese objetivo, o debería poder usarse. Lo que pasa es que en cuanto tú empiezas a confundir los términos, ya es, no, el niño que está escolarizado, por definición, entendemos que se está educando bien. No, hay muchos chavales que salen titulando de la ESO, no te digo los del fracaso que no titulan, que a lo mejor son más inteligentes, digo los que sí titulan y no tienen comprensión lectora y no tienen una base mínima de lo que se llamaba cultura general y que ya no existe porque ya no tiene importancia. Entonces, claro, la escolarización a día de hoy es mera institucionalización. Tengo al niño en un centro en el que se supone que le van a educar, pero que probablemente no le eduquen y no pasa nada. A nadie parece importarle eso. Entonces, a nivel legal... Por lo menos lo tienen ahí, ¿no? Ha llegado yo a escuchar. Claro, exacto. Que claro, es que podríamos ir más atrás. Sí. Yo creo que no se puede hablar del tema de la escolarización sin hablar del mercado laboral y de la economía. Porque ahí también, claro, cuando tú dices, es que la escuela es un parking de niños y hay gente que... Exactamente, a veces hace como de guardería, ¿no? Te lo tengo aquí mientras que yo trabajo. Claro, y es que es verdad, o sea, llevamos un ritmo de vida, o bueno, lleva a la gente en general, yo me lo he inventado de otra manera, pero en general yo veo a mis vecinos y llevan un ritmo de vida en el que no pueden disfrutar del tiempo en familia, ni de la soledad individual, ni llegan a conocer a sus hijos. Por eso hay tantas dificultades en la adolescencia, que en mi opinión son creadas por el modo de vida que tenemos. La adolescencia es un constructo cultural y social. La adolescencia no tiene por qué ser un trauma. Sí, obviamente a nivel físico pues hay cambios, es una transición que puede ser complicada, sí, pero se agrava mucho porque cuando tú has tenido un niño que lo has escolarizado con 1 año, si no antes, y lo has visto de media 3 horas al día por la noche cuando estamos todos cansados y nos peleamos para que haga los deberes, nos peleamos para que cenes, nos peleamos para que te bañes, nos peleamos para que te acuestes,
y por la mañana vuelta a empezar. Entonces, claro, de repente el niño cumple 12, 13, 14, 15 años y es un desconocido para ti. Y tú para él. Y además tú probablemente no tienes ninguna autoridad sobre él. Es curioso cuando utilizan la palabra nos peleamos para esto. En mi casa no, pero yo oigo a mis vecinos y tengo amigos que escolarizan y así es su día a día. Nos peleamos para. Es terrible eso. Además, estabas hablando y justamente yo también soy una especie de caso como el niño del Pokémon, ¿no? Yo me negaba directamente, odiaba el colegio, me negaba a estudiar, me puse a trabajar con 15 años, a pesar de que yo tenía una comprensión lectora muy por encima de mis compañeros, escribía relatos, y suspendía todas las asignaturas, pero yo en mi casa me dedicaba a leer y a escribir yo por mi cuenta. Entonces, claro, nadie supo coger y decirme, oye, este niño, no sé, habría que llevarlo por otro lado, no sé qué, también tenía un mal comportamiento y demás, y luego ya he estudiado de mayor, ¿no? Yo mismo me di cuenta y al final, yo siempre digo que los títulos para mí son irrelevantes, ¿no? Pero sí que pues empiezas a sacarte la ESO, bachillerato, demás, pero yo creo que también es eso, ¿no? Al final, la manera en la que tienen los profesores o los manuales de enseñanza también de educar a los niños o de implantarle un sistema de educación. Yo te quería preguntar, ¿cómo veías tú la educación, por ejemplo, en los 80, que es cuando tú fuiste al colegio, y si ha cambiado mucho en estos 40 años? ¿Crees que ha sido una evolución positiva, que antes se preocupaban más los profesores por los niños, se les tomaba más tiempo, había clases más reducidas? No sé qué comparación me puedes hacer de eso. Yo creo que el cambio ha sido peor. Tiene que ver, ¿no? Al final, el número de niños que hay en la clase. No importa. Mira, María Montessori, que ahora es como la innovación educativa, la señora más de 100 años ya de María Montessori, pero es lo nuevo, ¿no? Sí. María Montessori aboga por clases de 40 niños con un guía. Entonces, todo depende de qué vas a hacer en esa clase y qué autoridad vas a tener. Claro, si tú ves en Twitter, por ejemplo, hay muchos profesores quemadísimos de he perdido media hora solo tratando de poner orden en la clase, y eso no puede ser. Y eso es un problema grave global. ¿Eso crees que se ha incrementado en los últimos 30, 40 años en España, por ejemplo? Por supuesto. Yo es que no estoy para nada de acuerdo con ese discurso de que la educación antes era como muy rígida y era todo como a base de palos y que ahora miramos más lo emocional. Yo no veo eso. Yo lo que veo es que antes había cierta autoridad de parte de los profesores y de parte de los padres. También es verdad que igual se podían pasar bueno, siempre hay casos y casos, ¿no? Pero en general, todo el mundo tenía muy claro qué corresponde a la familia, qué corresponde a la escuela, cómo nos comunicamos, y el niño también sabía hasta dónde. Igual tú dices, yo tenía mal comportamiento, pero seguro que tú sabías cuál era el límite, hasta dónde podías tirar de la cuerda. Y en cambio ahora yo lo que veo es que los padres no tienen autoridad en su casa, y sé que es muy polémico usar la palabra autoridad, pero es que es lo que es. Es que sin usar el miedo, yo sé que a mi hijo lo callo con una mirada. No tengo que decirle nada, ella sabe que, uy, aquí me he pasado. Claro. O que si mis hijos fueran al colegio y hubiera un conflicto con los profesores, yo no me pondría automáticamente de parte de ninguno de los dos, como creo que muchas veces sí pasa. Sí, bueno, eso yo sí que yo tengo 34 años y hace 20 años que dejé de estudiar, con 14 o 15 años salí. Y sí que recuerdo yo creo que ahora los padres no es como que lo típico, ¿no? No es que el profesor me tiene manía. Yo sé que es algo muy manido, pero sí que como que los padres ahora se ponen siempre de lado también del alumno. Yo recuerdo antes cuando, bueno, aparte que yo vivo en un barrio muy humilde y demás, y los profesores eran muy cercanos, los profesores venían a tu casa. O sea, venían a mi casa a hablar con mi madre directamente, después del colegio. Se tomaban la molestia de venir en su tiempo libre y decir, mira, es que Moisés ha hecho esto, ¿no? Tal y tal. Y yo recuerdo que mi madre siempre le daba la razón al profesor. Pero también porque había
aparte de lo que he dicho, que estaba claro que correspondía a cada sitio y a cada uno, había más vocación de parte de los profesores. Totalmente. Y yo veo ahora mucha gente que se hace profesor por los motivos equivocados, que son el horario, el sueldo, él no me daba la nota para hacer otra cosa. Ese no es un buen motivo para hacerte profesor. Un profesor debería ser alguien respetado no solo por los alumnos, sino por la sociedad entera. Y yo veo profesores que no saben escribir, y que no saben expresarse y que no tienen cultura. Totalmente. Y eso no puede ser. Y yo he visto, porque he estado dentro de colegios, he visto profesores diciendo cosas que literalmente no eran verdad. Bueno, eso es el día a día. Ya empezando por ahí, sí, el cambio ha ido a peor. Y a esto le sumamos que todo el tema que comentaba del tiempo. Yo iba al cole de 9 a 12, comía en mi casa y luego iba de 3 a 5. Sí, yo también pillé eso un poco. Y ahora hay muchos niños que se levantan súper temprano, tienen ruta, tienen la hora esta de la mañana que en cada sitio se llama de una manera, se quedan al comedor, se quedan a las extraescolares, otra vez la ruta, y es una jornada más larga que lo de sus padres. Entonces, para empezar, están agotados. ¿Crees que las horas lectivas, porque creo que son 6, si no me equivoco, 6 o 6 y media, ¿crees que son demasiadas? Yo creo que son demasiadas, pero además porque se le añade todo eso. La ruta, hay niños que están más de media hora en el autobús de ida y otra de vuelta, más el comedor, más la hora extra de la mañana, la hora extra de la tarde, la hora de no sé qué. Están de hora ahí. Claro, por eso digo, están agotados. Si realmente volviéramos a la pregunta originaria, que es ¿para qué es la educación? Aprender a leer y escribir no lleva tantas horas. Cuando lo haces en el momento que el niño está preparado, no lleva tantas horas. Y por eso, claro, hay mucha gente cuando hablamos de cómo educamos en casa y la gente se cree que estamos 5 horas sentados con el niño, con los cuadernos y explicándole. Y no es así porque no hacen falta tantas horas. Y hay mucha gente que lo ha estudiado ya desde la perspectiva de la pedagogía. No hacen falta tantas horas. Y cuando lo haces desde un interés genuino y una curiosidad genuina y lo presentas de una manera que al niño le pueda interesar, no necesitan echar horas y horas delante de un cuaderno y haciendo ejercicios. Sí que hay cosas que requieren práctica y repetición, no digo que no. Pero hay muchas otras cosas que se aprenden en mucho menos tiempo. Entonces, vuelvo a la pregunta de ¿para qué? Porque si la cuestión es que yo tengo que trabajar y tengo que dejar al niño en algún sitio, pues montemos ludotecas o algo en un sitio donde puedan estar más, que tengan movimiento libre, por ejemplo. Es que están muchas horas sentados y sin poderse mover y no pueden tomar decisiones y no pueden beber cuando quieren, ni ir al baño cuando quieren, es que es antihumano. Sí, eso lo recuerdo bien. Antes de entrar en el concepto homeschooling, ¿no? Que es lo que, bueno, el anglicismo que se utiliza, ¿no? Pero que al final es escuela en casa, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te parece el modelo educativo en sí? El contenido de las materias. ¿Crees que realmente se busca una objetividad, un conocimiento real y objetivo, hacer pensar al alumno? ¿En el currículum oficial? Sí. No, para nada. O sea, y hay teorías muy interesantes sobre ese tema. Es la otra cosa que nadie se plantea nunca, que es ¿por qué el currículum es como es? ¿Quién ha decidido que entra? O sea, hay muchas cosas que no están en el currículum. No se estudia astronomía, por ejemplo, que es súper interesante, o un montón de cosas que no están en el currículum y otras que sí están y que mucha gente, incluso los propios profesores, a veces no te saben explicar por qué su asignatura es importante o por qué estos temas son importantes, ¿no? Tan importantes que se considera que todo el mundo tiene que aprenderlos. Entonces, hay una teoría que para mí es muy creíble porque está basada en el sistema americano, pero luego yo hice como el equivalente con las leyes españolas y me cuadraba, que lo vincula de nuevo a la economía y a las crisis económicas. Y cada vez que hay una crisis económica, se amplía el número de años en que la escolarización es obligatoria. La escolarización empezó con una obligatoriedad de 3 años y luego fueron 5 y luego 6. ¿Sí? ¿En España? En general, empezó en Prusia, allí por Alemania y por ahí, pero se extendió el mismo modelo en todas partes. Y al principio no eran tantos años como son ahora. Y ahora son 10
en España, 12 en algunos otros países. De los 6 a los 16, ¿no? Si no me equivoco. De los 6 a los 16, sí. Entonces, este autor correlacionó las crisis económicas con las leyes educativas que ampliaban el periodo obligatorio. ¿Cuándo hemos pasado de 3 a 5? ¿Cuándo hemos pasado de 5 a 6? ¿Cuándo hemos pasado a 8? Y siempre era, hay una crisis económica. Entonces, su lectura es, en una crisis económica, al gobierno no le interesa que aumente el número de parados. Toda la gente que ahora se considera que todavía no es población activa porque son estudiantes, no serán parados. Es hacer la trampa con los números. Entonces... Y además justo termina la obligatoriedad de la educación con el inicio legal de poder acceder a un trabajo. Exacto, exacto. Entonces, si yo amplío 2 años el periodo obligatorio, tengo que llenar esos 2 años con contenidos. Entonces, venga, va, pues que estudien poesía barroca, venga, pues que despejen la X, venga, que hagan no sé qué. Y entonces, y esta teoría es muy plausible porque realmente, ¿qué sentido tiene que no haya colegios especializados, por ejemplo? Eso prácticamente no existe. Totalmente. La gente que es artista, la gente que es tecnológica, la gente que es más científica o más que no significa que no tengan que aprender un poco de lo demás para tener esa base de cultura general. Que es un concepto que me da mucha pena que se haya perdido, el de cultura general. El de que alguien en teoría de letras te pueda hablar un poquito de algo de ciencias y viceversa. Entonces, si el currículum se ha formado así, pues es para pensarse muy bien a qué le damos importancia, ¿no? Porque luego realmente, cuando yo hacía cursos de desescolarización para padres, y uno de los ejercicios que hacíamos era, ¿cuáles de las cosas que ahora sabes y que o bien te gustan y te interesan o bien te son útiles en tu vida, has aprendido fuera del colegio o a pesar del colegio? Fuera del colegio significa, es algo que el colegio ni siquiera intentó enseñarme, tipo finanzas o cocina. A pesar del colegio, es algo que el colegio intentó enseñarte, pero lo has aprendido por otro lado. Pasa mucho con el inglés y con la historia. Hay mucha gente que de adulta descubre que la historia es fascinante, por ejemplo. Aquí me tiene a mí. Tal cual. Entonces, lo aprendes a pesar, o el inglés es el caso clásico, o sea, está lleno de gente que en el cole les iba fatal y porque se fueron a trabajar fuera o porque se dedican al turismo o porque les gusta el cine y la música, han aprendido inglés de mayores. Entonces, nos tenemos que plantear bien este tema del currículum, de por qué. Claro, por eso hay familias que cuando deciden educar en casa, lo que hacen es cojo el currículum y lo hago en casa. Yo no, yo lo primero que no quiero es hacer el currículum. ¿Por qué tengo que hacer el currículum que un señor en un despacho ha decidido, no sé muy bien por qué? Además con el tema historia, yo le dedico muchas horas a la historia política, historia filosófica, me gusta mucho, ¿no? Además me gustaba desde pequeño. Y curiosamente en el instituto ni hacía caso, ¿no? Y ahora cuanto más estudio y he llegado a coger los mismos libros de historia, de geografía e historia que tenía y mirarlos y una inexactitudes, cosas realmente directamente inventadas, sin base científica, sin fuentes directas, sin nada. Y dices, pero bueno, esto es lo que, claro, yo el día de mañana, cuando no tengo hijos, pero el día de mañana, cuando tú sabes algo más de historia y veas eso, dices, pero ¿qué le están enseñando a mi hijo, no? Es que es lo mismo que pasa con los medios de comunicación. Yo cuando veo un medio de comunicación, lo veo muy poco, pero alguna vez ves algo de lo que tú sabes y flipas y dices, pero pedazo inventada que se han pegado aquí. Y claro, luego piensas, pues de lo que no sé, ¿por qué me los voy a creer? Y con la escuela, pues pasa bastante lo mismo. Hablabas que es muy interesante lo de la teoría, ¿no? De que justo en estas crisis económicas se añadían los años de escolarización. Hablando de la escuela pública, ¿crees que el Estado utiliza de alguna manera la educación para el beneficio propio en cuanto al mercado laboral? Aparte de aumentar la edad y menos, me refiero a instruir a personas que luego me sirvan para lo que yo quiero, para el sector que yo quiero desarrollar. Yo creo que ni siquiera llegan a eso.
O sea, ¿no? ojalá al menos sabríamos, o sea, a quién te enfrentas y por qué. Yo creo que, porque claro, ¿quién es el Estado al final? Sí, bueno, el Ministerio de Educación en este Claro, caso. entonces, bueno, yo creo que los políticos tienen la idea de que quien controla la educación tiene mucho poder, pero que ni siquiera saben qué pueden hacer con eso y cómo hacerlo. O sea, no les creen ni capaces ni de eso, ¿no? No, no les creo capaces de eso. Entonces creo que es una lucha de poder entre partidos, que al final para mí los partidos son todo lo mismo, es mismo perro, distinto collar. Totalmente, totalmente. Es un arma que usan, pero que ni siquiera saben aprovecharla en su favor. Claro, Sí creo... yo te lo comento... ay, disculpa, perdona. No, Didi. Yo te lo comento porque sí que veo muchísima gente, ¿no? Como decía al principio, que se queja de... están metiendo ideología en el colegio, están metiendo moral en el colegio. O sea, están adoctrinando a mi hijo. Menos mal. Menos mal que se han quitado la careta. Esto lo han hecho siempre, pero antes no se veía. Yo ahora veo mis libros de cuando iba al cole y digo, pero si ya había. Igual que si te pones a ver pelis o series de hace 30 años y dirás, si ya había, pero era tan sutil que no nos dábamos cuenta. Ahora al menos vienen de frente. Es propaganda, claro. Claro, pues que yo prefiero que vengan de frente, así sé lo que hay. Claro. Cosas como el debate, ¿no? Que hubo hasta hace un año o así, ¿no? El tema del PIN parental. No sé, ¿qué te parece a ti eso? Bueno, Creo que era además para algunos tipos de charlas que daban o... Sí, pero es que eso, yo no necesito que se inventen un PIN parental. Sí. Mis hijos, mis decisiones. Y punto. Y si de pronto en el cole se ponen a hacer algo con lo que yo no estoy de acuerdo, pues mi hijo no va y mi hijo está exento de eso y ya está. Sí, y ya no voy ni siquiera a ideología. A mí me pasó esto con las ciencias. Yo hice la EGB, pero después en Menorca fuimos de los primeros sitios en implantar la reforma, entonces pasabas de octavo de EGB, pasabas a tercero de la ESO. A tercero de la ESO, Te hacías tercero de la ESO. Entonces, no sé si fue en tercero o en cuarto, yo tuve un profesor que me hacía ver un bullying impresionante, o como se llame cuando es de profesor a alumno, de... Sí, se ponía así detrás de mí. Yo no sé por qué le pegó conmigo, pero se ponía así detrás de mí. Dice, es que cada día lo haces peor. O había un examen, no sé ni para qué vienes. ¿En serio? Sí. Y entonces, bueno, yo fui a mi casa y dije, mira, este tío ya se está pasando. Encima a mí las ciencias ni me gustaban ni se me daban especialmente bien. Nunca suspendí hasta que llegó este hombre, pero era como, mira, o sea, esto no puede ser. Entonces, mis padres fueron a inspección educativa, que eso es una cosa que muchos padres no saben que pueden hacer, que pueden ir a inspección educativa, hablaron con el inspector y consiguieron que yo estuviera exenta de ciencias y solo hice un examen final que no corrigió ese hombre y yo no fui más a clase. Yo a la hora de ciencias me iba a la biblioteca, autorizada por el inspector. Hostia. Y eso es algo que todos los padres deberían saber que pueden y deben hacer. Y que hay cosas con las que no hay que tratar. Lo que no puede ser es que yo he sido asesora de familias durante mucho tiempo, primero de homeschoolers, pero luego, por ser abogada y estar dedicada al tema de educación, me ha llegado mucha gente que no era homeschooler, pero tenían algún tipo de conflicto con el sistema. La cantidad de madres que dices, a lo mejor eres joven, pero eres madre, y que les daba miedo ir a hablar con la tutora. Pero, ¿esto qué es? Madre mía. Además, para hablar de tu hijo. De tu hijo, madre mía. Bueno, claro. Bueno, si es que hoy en día yo conozco gente de mi edad que le da miedo hablar por teléfono, o sea que... Pues algo está muy mal, algo está muy mal. Eso pasa mucho, sobre todo con los jóvenes. Ahora con el tema del WhatsApp y de comunicarnos vía escrita, mucha gente tiene miedo a hablar hasta por teléfono. Ya, imagínate hablar en persona. Estamos como perdiendo el contacto, ¿no? Humano y esa manera de ser. Eso es preocupante. Eso es preocupante. Laura, para pasar ya al tema del que te quería también hablar. ¿Qué es el homeschooling? El homeschooling que tú antes has dicho es escuela en casa, pero ni es escuela ni es en casa, porque no hacemos lo mismo que la escuela y no estamos siempre en casa. Pero sí, la traducción es escuela en casa. Hay mucho debate sobre si deberíamos o no usar el término homeschooling porque es en inglés,
Pero Bueno, mira, es que el inglés es un idioma muy práctico porque te lo resume en una palabra y ya está. eso es. Y claro, cuando yo digo, educo a mis hijos en casa, los que van al cole me dicen, ¿qué te crees que yo no educo a los míos? Ya, no me refiero a eso. ¿Sabes? Entonces tienes que estar siempre como matizando. Pero básicamente es no llevar a los niños a la escuela. Luego ya dentro de eso, Pero sí que estarían escolarizados. en España no. Vale. Por eso te decía también la parte legal de educación y escolarización. Hay otros países donde tú simplemente te registras como escuela privada doméstica y tu casa es tu escuela y tienes un alumno que es tu hijo o 5 si tienes 5 hijos. Y eso es como su escolarización. A nivel legal en España no estás escolarizado. Claro, ¿Y luego qué crees que sería más positivo de las dos cosas? ¿Cómo? ¿Qué crees que es más positivo de las dos cosas? ¿De lo que me has contado de otros países o da Bueno, igual? es que depende, porque hay más matices. En algunos sitios simplemente te registras, pero en algunos países también te obligan a seguir el currículum, a pasar controles. Entonces, yo todo eso no lo quiero. En algunos países está tan regulado y tan controlado que al final acabas haciendo lo mismo que el cole, pero en casa. Entonces, mira, pues para eso que vaya al cole y que lo haga un profe, Anda, ¿sabes? fíjate, yo pensaba que eso pasaba en España, ¿eh? No, También. no, 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 no. En España, bueno, no está regulado, entonces tienes por un lado la inseguridad jurídica de que no sabes muy bien en qué punto estás, pero por otro lado tienes plena libertad de educar como quieras porque no te obligan a ningún registro, ni a exámenes, ni no tienes ningún tipo de control en ese sentido. Para lo bueno y para lo malo, claro. Ahí está el debate de cuánto hay que controlar. Pero, pues, o sea, ¿hay algún límite de edad o cómo funciona exactamente? ¿En España o en general? En España, para centrarnos en España. No, hazte la idea que en España no existimos. Entonces, el que lo hace cuando quiere y como quiere, y ya está. Y si alguna vez quieres entrar al sistema, como no existimos, como un trámite previsto para entrar, se aplica por analogía no la ley de extranjería, sino la parte de la ley de educación referida a extranjeros, que es en qué año has nacido, pues te toca tal curso, ya está. O sea que tú tienes un niño y si no quieres directamente ni lo llevas nunca. Claro, claro. Pues no lo sabía, ¿eh? O sea, fíjate, yo pensaba que sí que podía educar en casa hasta una cierta edad, pero que luego sí que tenías que ir. Bueno, hasta los 6 años, sí, porque lo que hemos dicho antes, la escolarización es de los 6 a los 16. Entonces, A eso me pues refería. antes de los 6, y de hecho mucha gente empieza así, es como, bueno, ya iremos a los 6. Y de pronto cumplen 6 y dices, pero si esto ya me va bien, porque ahora debería llevarle, ¿sabes? Entonces mucha gente empieza así pues un poco como yo, sin planteárselo mucho, sino que, bueno, como hasta los 6 no es obligatorio, no voy y luego y después, ¿por qué tengo que ir? ¿Qué voy a ganar yendo? Claro, entonces cuando llega a los 6 años, Uh-huh. ¿tienes que ir sí o sí o cómo funcionaría? En teoría la ley dice que tienes que ir. En la práctica hay gente que no va. ¿Y no te puede causar ningún tipo de problema eso? Podría, pero la verdad es que no hay control, o sea, no es como que te buscan ni recibes una carta como nos falta un niño, porque claro, no pueden controlar eso, porque la forma de controlarlo quizás sería a través del padrón, pero yo puedo vivir aquí, pero mandar al niño al cole a otro sitio, ¿no? De hecho, mucha gente lo hace, que no van al cole en el sitio donde viven. Entonces, ¿cómo controlas? Y más en un sitio como España, que tienes el rollo de las autonomías. Bueno, la administración en ese sentido no es muy eficiente. No hay casos en los que sí que, por lo menos lo que yo he escuchado, y no sé si era verdad, llevas al niño al colegio y cuando dejas de llevarlo sí que pues te preguntan, ¿no? No sé si vamos a ver. Claro, porque si de los 6 a los 16 es obligatorio, igual que he dicho que no hay un trámite para entrar, no hay un trámite para salir. Entonces, Vale, si tú ya estás dentro en la obligatoria y quieres vale. salir, no hay un formulario que puedas presentar, no hay un sitio donde comunicar que ya no vas a ir, simplemente dejas de ir. Entonces, Y se ahí sí que te activa el puede. protocolo de absentismo. Eso Pero es. claro, realmente no es absentismo, es otra educación.
Y ahí es donde tenemos el trabajo de demostrar que no somos absentistas. ¿Y has conocido gente que le haya pasado eso y que hayan ido Sí, a...? de hecho, me he dedicado a eso durante 15 años. O sea, sí. Y no solamente por estar ya dentro y querer salir, sino a lo mejor un niño que nunca ha ido, pero de pronto pues se divorcian los padres y ya no hay acuerdo. Y entonces el que quiere escolarizar tiene las de ganar, porque ningún juez te va a utilizar a no escolarizar, ¿sabes? Entonces sí, hay casos así, pero también hay muchísimos casos de gente que no ha ido nunca y no le ha pasado nunca nada. O sea que... O incluso casos de gente que no ha ido al cole, que le han denunciado, que han venido los servicios sociales o inspección educativa, ha cambiado un poco según la zona. Y, o sea, a mí una jueza me dijo, pero yo soy la que tiene a los niños abandonados, vosotros es admirable lo que hacéis. Una jueza me lo dijo a mí esto. Hostia. Y fiscales que cuando han visto cómo están los niños han alucinado y han dicho, pero qué maravilla es esto, pero no tengo una herramienta jurídica para darle carpetazo al caso. Entonces, mi lucha durante mucho tiempo fue esta. Yo tuve una asociación que ya no tiene actividad, que lo que tratábamos era de darles esa herramienta jurídica, porque cuando tú ves que vienen los servicios sociales y emiten un informe positivo, y los servicios sociales dicen, vale, no va al cole, pero está bien alimentado, está en una familia en un entorno normal, tiene tal edad y sabe leer y sabe multiplicar y va a clases de piano y a karate y a no sé qué y tiene amigos y perfecto. Pero está obligado a llevarle ese informe al fiscal de menores. Vale. Y el fiscal ve a la familia, ve el informe y dice, pero si esto es... o sea, un fiscal que está acostumbrado a ver casos realmente graves y de repente ve esto y dice, pero es esto, pero no tiene la herramienta jurídica para decir archivo esto y se lo tiene que llevar al juez. Y al juez le pasa 3/4 de lo mismo. Entonces yo dije, lo que tenemos que hacer no es pedir la legalización. Yo no quiero entrar en la ley porque si me legalizan me van a regular y me van a decir, no, pero tienes que ser doctor en pedagogía y tienes que tener una renta mínima de no sé cuánto. Correcto, correcto. Claro, pero sí quiero que toda esta gente implicada en el proceso tenga una herramienta jurídica que le permita archivar el caso cuando se demuestra que los niños están bien atendidos, que es en el 100% de los casos que yo he visto en 15 años. Y esa es la gran injusticia. Y eso es lo que se denomina inseguridad jurídica, técnicamente, que es una lotería. Te toca un fiscal más cuadrado que dice, no, la ley es la ley y me da igual que tu hijo esté mejor educado que el mío. Y te podría y así que te podría obligar a llevarlo. Te podría obligar a escolarizar. Hostia. Tampoco es lo más grave que te puede pasar en la vida. Sí, hombre, claro. Y siempre tienes libertad de hacer las maletas, irte a otro sitio donde sí se pueda y ya está. Claro, exactamente. Que mucha gente lo ha hecho también, ¿eh? Pues no tenía ni idea, macho. Ni idea, pero vamos, hoy estoy tomando nota porque a mí... Pues, sorpresa. Yo de mañana sí que me gustaría... Bueno, no me gustaría llevar a mi hijo al colegio directamente. Pues no lo lleves. No me gusta. A la hora, por ejemplo, del homeschooling, el tema de los títulos, de la convalidación de los títulos, por ejemplo, sí. La educación secundaria, la ESO, ¿cómo se accede? ¿Sería como un examen libre? Que ahí sí que tienes que ir, digamos, al oficialismo. Si quieres el título, tienes que ir al oficialismo. La pregunta es, ¿para qué quieres el título? Sí, claro. ¿Vale? Eso aparte, pero que si quieres... Empezando por ahí y empezando porque si me están viendo padres de niños de 2 años, para cuando les toque la ESO, no sé, ¿vale? Eso es lo primero. Que lo que yo cuente, quiero decir que lo que yo cuente ahora es como es ahora, pero si tu hijo tiene 2 años, o el tuyo que no ha nacido todavía, para cuando le toque la ESO, igual ni existe la ESO, yo no lo sé, ¿vale? Entonces, que también que nos tenemos que preocupar de cada cosa en su momento. Entonces, la ESO, lo primero es ver para qué lo quieres. Hay niños que tienen muy claro, a lo mejor, quiero ser arquitecto, pues solo hay una vía, es una profesión colegiada, no te queda otra. Entonces, muchas veces estos niños educados en casa son muy jóvenes cuando ya tienen muy claro lo que quieren hacer. Eso es una gran ventaja del homeschooling. Y entonces lo que hacen normalmente es entrar directamente al sistema en presencial, en cuarto de la ESO o en tercero de la ESO, y lo hacen presencial y ya está, se han incorporado y ya sacan los títulos como corresponde. Y ya se tendrían que quedar en bachillerato y demás.
Bueno, el bachillerato no es obligatorio, pero si lo que quieren es carrera, algo así como quiero hacer arquitectura o medicina o algo de esto, sí. Y ya sigues el sistema. Lo que pasa es que lo hacen a gusto, porque es como, no, es que yo como quiero ser veterinario o como quiero ser abogado, sé que el camino es este y entonces sé por qué estoy aquí. No como el otro que le están obligando y no sabe ni lo que quiere hacer con su vida. Sí, ya sabe hacia dónde va, sabe el objetivo, Exacto, sabes el exacto, por qué estás aquí. exacto. Que Otra vía, era la pregunta que yo me hacía, de hecho se la hacía a los profesores, que yo no entiendo por qué tengo que estar aquí. claro, claro. Porque es que la vía académica no es para todo el mundo. Yo no necesito que el mecánico de mi coche tenga una carrera universitaria. Necesito que sepa hacer su trabajo y que sea honesto y que no me time, ya está. Ni una carrera universitaria, ni siquiera la formación profesional de mecánica tampoco. Exacto, exacto. Y así, mogollón de carreras. Un título no te enseña a ejercer. Claro, claro. Entonces, luego tienes, si quieres hacer exámenes libres, ahí es donde, entre comillas, pierdes 2 años, porque los exámenes, vuelvo a insistir, para el sistema no existimos. Entonces, no hay una vía de hacer el examen libre más que a través de la enseñanza de personas adultas, que es, se supone que a los 16 no has titulado, te vas a la escuela de adultos 2 años y a los 18 te presentas. Claro, yo también peleé mucho para que, y si mi hijo con 14 está preparado para sacarse ese examen, ¿por qué no lo puede hacer hasta los 18? Totalmente. Tiene que estar así de brazos cruzados hasta cumplir 18, cuando a lo mejor está más preparado que otro. Claro, yo me salí a trabajar con 15 años y tuve que esperar hasta los 18 para poder examinarme. Pero ahí sí que, nada, estudié en mi casa, fui al examen y ya está. Claro, pues lo mismo, lo mismo. Y el de bachillerato sería a los 21. Entonces, sí. Otra vía es... Y la universidad a los 25. A los 25. Es terrible, sí. Que también a menos que hagas las pruebas de acceso para la FP, bueno, y creo que ya no se llama FP, los grados medios, y de ahí saltas a la universidad. O sea, hay vías. La cuestión siempre es para qué lo quieres. Y entonces buscamos la vía. Y hay gente que lo que hace es que se matricula en una universidad extranjera donde solo te piden un examen de acceso y no les importa si tienes la ESO o si no tienes nada. Te hacen un examen ellos y si lo apruebas estás dentro. Y ya está. ¿Qué opinión? Porque eso sí que creo que sobre la universidad o sobre los colegios extranjeros. Creo que te escuché hablar en una entrevista y dijiste como que de alguna manera, seguramente a lo mejor me equivoco, digamos que eran como los más libres o los que más capacidad de elección tenían o los que más capacidad tenían de digamos, separarte de ese manual. Sí, no es a nivel de universidad, sino a nivel de primaria y secundaria. Sí. Tú me preguntabas antes, ¿cuál es la diferencia entre educación y escolarización? La escolarización es institucionalización, entonces el Estado es quien te dice qué requisitos tiene que cumplir un centro para ser homologado. Correcto. Entonces, es un sector que está tan regulado que es imposible hacer algo diferente como escuela española. Entre otras cosas, porque la normativa de escuelas españolas está pensada para escuelas muy grandes y te piden unos requisitos a nivel de el edificio que te piden, ¿sí? Es inviable para la mayoría de la gente que quiere crear una escuela. Entonces, lo que hacen es, en vez de homologarse como escuela española, se homologan como escuela extranjera. Normalmente en Estados Unidos, a veces en algún otro país. Y entonces, la normativa de escuelas extranjeras está pensada para los extranjeros que vienen a vivir temporalmente aquí, que nunca van a ser tantos. No vas a tener un colegio, yo qué sé, británico con 500 alumnos. Sí, o británico igual sí por el idioma, pero un colegio italiano en Madrid no va a tener 500 alumnos. Eso es. ¿No? Entonces, los requisitos ahí son mucho más laxos en cuanto a las instalaciones que te piden, de número de aulas, el perímetro del patio, instalaciones deportivas, todo eso es mucho más pequeño. Y luego tienes más flexibilidad en cuanto al currículum y a la pedagogía, o sea, la metodología que utilices. Por eso digo que tienen más libertad, porque la regulación es muy diferente de lo que es un colegio español. Aquí se supone que hay libertad educativa, que consiste en, hay libertad de creación de centros docentes, te dice la Constitución. Pero luego te vas a la normativa y es tan cuadriculado que no hay libertad. Puedo hacer un colegio como los miles que ya existen. Terrible, es terrible. Claro.
Entonces, por eso la vía, si quieres un poco más de flexibilidad, es hacerlo como colegio extranjero, Sí, sabiendo que luego igualmente hay unos requisitos tanto por parte de España como por parte del otro país que tienes que cumplir. yo es que tengo uno aquí cerca y siempre lo miro y me quedo pensando, además la entrevista que te vi, y dije, pues no sería una mala opción dentro de lo presencial, ¿no? Claro. Y Laura, ¿me podrías contar cómo es un día un día de homeschooling, digamos? Ay, la pregunta del millón. La pregunta del millón. En mi casa, la verdad es que no ha habido 2 días iguales. Vale. No, claro, es mi caso. Hay Sí, sí. otras familias que son más estructuradas. Bueno, Tampoco es lo mismo. Yo tengo 2 hijos, pero se llevan muchos años de diferencia. Entonces, vale. en cierto sentido, han sido como 2 hijos únicos, Bueno, ¿vale? En cambio, si tú tienes 5 hijos y los tienes seguidos, la dinámica en casa tiene que ser otra. En cuanto a lo académico, pero también en cuanto a las comidas, al sueño, a todo, vas un poco más militar. Nosotros al principio solo éramos 2, éramos mi hijo y yo, nada más. Entonces lo hacíamos todo muy, muy libre. Como digo, no estábamos mucho en casa, nos encontrábamos con otras familias, hacíamos actividades, hemos viajado mucho. Yo viajaba mucho por trabajo y siempre el requisito que ponía era yo voy con mi hijo. bueno. Y luego cuando es esto que te comentaba del 2013, nos fuimos a América, cruzamos toda América desde Nueva York hasta Montevideo, fueron 2 meses de estar dando charlas, saltando de un país a otro, eso fue una aventura espectacular. Entonces, claro, lo que era el día a día en casa no tenía prácticamente una rutina. Yo tenía muy claro que mi hijo tenía que aprender a leer y escribir correctamente, a expresarse. Con 3 años ya leía, con lo cual misión cumplida. Todo lo demás es un extra. Y No, que no no, sé, no había asignaturas como tal, ¿no? no, nunca hubo asignaturas. Hubo asignaturas cuando tenía 10 años descubrimos que sabía inglés, no sabíamos por qué sabía inglés ni cómo había aprendido. Claro, luego mirando atrás digo, vale, ya sé cómo he aprendido. Pero en el transcurso, yo cuando vi que sabía inglés era como, ¿qué ha pasado? ¿No? Y entonces le propuse que se preparara el examen de Cambridge para sacarse el título de inglés. Le dije, así ves la diferencia entre aprender una cosa y prepararse un examen de una cosa, o entre aprender un idioma y estudiarte la gramática del idioma, y tienes la experiencia de hacer un examen. Que además, si no apruebas, no pasa nada. No te volverán a ver, no tienes por qué volver, pero tienes esa experiencia. Y lo hizo. Entonces, ese fue como su primer estudio formal y se sacó el examen. Y después encontramos una profesora de ciencias particular y estuvo con ella 3 años. ¿Puedes repetirse? ¿Te ha gustado? Sí, una profesora de ciencias Vale. en particular. Iba él solo, iba 2 horas seguidas cada 2 semanas porque vivía bastante lejos, teníamos como 1 hora de camino. Pero nos gustó mucho porque a ella le gustaba todo, no le gustaba decir, no, ahora hacemos biología, ahora hacemos química, no, todo es uno. Y igual empezamos, porque claro, el primer día me pregunta, ¿qué le gusta a tu hijo? Y yo le dije, es que justamente de ciencias no te sé decir una cosa que le gusta. A él le gusta mucho la historia y la geografía es como lo que más le gusta. Entonces empezó con los exploradores, los navegantes, porque un barco flota y ya de ahí te lo llevas a la física, a las mates. Y entonces estuvo 3 años con ella haciendo así como un poco todo, ¿sabes? Y luego sí que le pedimos que le ayudara a preparar los exámenes de la ESO, que eso fue lo más formal que hizo, pero esos 3 años fueron de vamos aprendiendo y da igual, hizo electricidad, hizo química, pero no era compartimentado como es en la escuela. Entonces disfrutaron mucho los dos, porque claro, ella, todos los alumnos que tenía eran niños del cole y era te lo traigo para que apruebe física, te la traigo para que apruebe mates, y el niño no quería estar allí, no le interesaba, y el mío era, a ver qué me cuenta hoy. Y eso fue como lo más estructurado que tuvo, no tuvo nada más. Y el pequeño es muy diferente, pero porque sus circunstancias son diferentes, pero también su cerebro y sus intereses son diferentes. Y a él le gusta más estructurado y, por ejemplo, ha querido aprender latín porque le interesa mucho siempre saber de dónde vienen las palabras. Sí, le interesa mucho saber por qué las cosas se llaman como se llaman y de dónde viene. Entonces, claro, en casa además pues tenemos varios idiomas.
Y fue un día viendo la tabla, teníamos la cortina de la ducha, era la tabla periódica. Sí. Entonces estábamos allí, no me acuerdo, vino porque no sé por qué hablamos del Hindenburg y por qué había explotado. Bueno, no me acuerdo muy bien cómo, pero es de estas cosas que una cosa te lleva a la otra. Y acabamos viendo la tabla periódica a las tantas de la noche, en el cuarto de baño, y entonces vimos que muchos de los nombres están en latín y algunos son todavía iguales en menorquín. Por ejemplo, la plata es argent, es una palabra que se usa. O que el hierro es F y en catalán es ferro, es con F, porque viene del latín. Entonces, claro, bueno, todo esto llevó a, deberías aprender latín porque esto es lo que a ti te gusta y te interesa, entonces está aprendiendo latín y sí que le gusta más tener un poco su estructura. Entonces con él hemos hecho una mezcla, no voy a entrar al detalle porque me podría alargar mucho tiempo, pero hemos hecho una mezcla entre el sistema del unschooling, que es lo que hice con el mayor, que es nada regulado, nada estructurado, y la pedagogía de Charlotte Mason, que está basada en la educación clásica, la del trivium y el quadrivium, ¿no? Entonces sí que hacemos ejercicios de memorización, estudiamos arte, hacemos audiciones musicales, estudiamos latín, hacemos mucha lectura en voz alta de libros clásicos, porque bueno, el tema de literatura infantil es otro melón. Tengo aquí una lista de cosas para preguntarte que bueno, en un futuro espero que pueda volver y preguntarte. Sí, cuando quieras. Entonces, claro, un día en mi casa, depende. Ahora, puedes traer aquí a otra madre homeschooler y te dirá, no, nosotros a las 7 nos levantamos y desayunamos y recogemos la casa y hacemos un rato de mates y un rato de esto y un rato de lo otro, y por la tarde extraescolares. Mis hijos tampoco han querido nunca hacer extraescolares o casi nunca. Entonces, depende de la familia. No hay una forma correcta. ¿Me disculpa un segundo? ¿Están llamando a la puerta? Claro. Disculpa, ¿eh? Nada, tranquilo. Nada, ya llevamos casi una hora. La música y el cine, el arte, ¿se puede adaptar yo creo que lo hemos estado hablando también, ¿no? A la manera también de la enseñanza. Mira, te voy a contar un proyecto que tuvo mi hijo mayor. O sea, mi hijo mayor lo crié sola hasta los 8 años y entonces me junté con mi actual marido. Y mi marido es muy cinéfilo. De hecho, trabaja en la tele, es como su mundo es el audiovisual. Y mi hijo es muy audiovisual. A mi hijo no le des un libro si le puedes dar un documental o un podcast o algo así, ¿vale? Que yo creía que era algo generacional, pero luego he visto que no, porque el pequeño también es más de libros. Bueno, cada uno. Y entonces hicieron historia del siglo XX a través del cine, que no significa cine histórico. Significa, a lo mejor te pongo pues una peli española para que veas cómo era España en los 60, pero no es que sea una peli de temática histórica. Entonces hicieron eso. Para que aprenda también de la cultura, ¿no? Claro. La manera de vivir. Exactamente. Entonces hicieron la historia del siglo XX a través del cine, cómo se refleja en el cine. Qué pasada. Y eso es algo que fácilmente se podría hacer en la escuela, pero claro, cuando tienes un montón de niños que a uno le va a interesar y a otro no, y otro se va a aburrir, y muchos hoy en día no tienen capacidad de atención para ver una peli de hora y media, es mucho más complicado. Claro, cuando solo tienes 1 o 2 o 3 y además son tuyos y los conoces súper bien y sabes los que les gusta y también lo que a ti te gusta, a ellos les llega mucho mejor. Es igual que cuando tienes un profe, todos hemos tenido ese profe que estaba flipado con lo suyo y era como, mira, a mí no me interesa esta asignatura, pero veo hablar a este hombre y es como que, ¡guau! A mí me ha pasado eso algunas veces. Entonces, esto pasa mucho con los padres. Tuve un año y bueno, suspendía todo y ese año saqué un sobresaliente. ¿Ves? Es que, claro. De literatura. Porque además recuerdo que pasaba los temas del libro y decía, esto no vale, esto no vale, esto no vale, y lo explicaba un poco a su manera, ¿no? Claro, y vuelvo a la vocación y al conocimiento que tienen que tener los profesores. Entonces, tú como padre homeschooler tienes que ser una persona inquieta, curiosa, con intereses, que hace cosas, porque si no, pues al final... Aprender también con él, ¿no? Claro, exactamente, claro. Oye, ya para terminar te quiero preguntar también, porque sí que he escuchado ciertas críticas de, no, es que si educas a tu niño en casa, porque siempre hablamos lo de casa y al final no es en casa también,
es que no va a socializar con otros niños. Eso es una crítica que siempre escucho. Sí, bueno. ¿Qué te parece esa crítica? Ve a cualquier instituto público español y dime qué crees que tiene que aprender mi hijo. Sí, uno se refiere a socializar con otros niños, como que están solos. Es lo que yo siempre he escuchado. Bueno, yo defiendo mucho el estar solo. O sea, no, los niños educados en casa no están encadenados en el sótano. Claro. No. Y tienen amigos. Y nosotros nos hemos reunido mucho, hemos tenido siempre comunidad homeschooler, que eso depende un poco de dónde vivas. Hay niños que van a extraescolares, hay niños que vivimos en pueblos y los parques están llenos de niños, o que tienen primos, los hijos de tus amigos. O sea, hay muchos sitios donde conocer niños. Pero es que yo también defiendo mucho que parte de la socialización es decidir con quién te relacionas y cómo. Y poder relacionarte con gente de diferentes edades, cosa que en el cole no tienes. Eso es buenísimo. Claro. Entonces... Eso pasa, bueno, aquí en Cartagena, por ejemplo, bueno, sabes que está La Manga, que supongo que la conocerás. Y claro, La Manga en invierno, pues hay muy poca gente, muy pocos alumnos. Y entonces, claro, juntan unas clases de una edad con otras. Claro, como las escuelas rurales. Sí, como las escuelas rurales, exactamente. Y sí que yo creo que eso también puede ser positivo. Totalmente. Y voy más allá, relacionarse con adultos. Totalmente. Porque claro, a veces también nos critican, es que claro, se tiene que relacionar con adultos que no sean sus padres, por ejemplo, los profes. Digo, bueno, pues que se relacionan con los padres de otras familias. Claro. Si mi hijo una vez se fue a jugar a casa de una amiga y volvió 3 días después, con 8 años, y cada día me llamaba la madre, ay, es que se quiere quedar, va, pues que se quede. Y se quedó 3 días. Claro, y tenía conversaciones con los padres de esa niña igual que con la niña. O sea, es que el tema de esto es como cuando la gente habla de las amistades que hizo en la mili. Es, vale, pero ¿eso justifica la mili obligatoria? ¿El que algunos han hecho muy buenas amistades? Claro. Yo creo que no. Yo, de hecho, no tengo amigos del cole. Tengo conocidos, gente con la que me llevo bien y le tengo cariño, pero amigos, no tengo del cole ni del instituto. Entonces, la amistad con una cierta separación de edad está como mal visto también, porque yo que soy un claro ejemplo, yo diría que más de la mitad de mis amigos me sacan 15 o 20 años. Y aquí en mi barrio a mí me encanta ir al bar del barrio y estar con las personas de 70, 80 años, hablar con ellos, pero desde siempre, desde muy pequeño, me ha encantado. Yo creo que al final, para mí tienen algo especial. El niño con el anciano siempre ha tenido algo especial. Sí, de hecho también hay mucha diferencia entre los niños que están más con los abuelos y los que están menos o nada con los abuelos. Hay mucha diferencia. ¿Ah, sí? Sí. En la forma de pensar, en que son más pausados, en la forma como hablan. Sí, es otra historia. Bueno, pues Laura, llevamos 1 hora, no quiero entretenerte más. Así que, bueno, para mí ha sido un placer. Se me quedan muchas preguntas, pero bueno, en un futuro te volveré a dar el follón. El tema es muy largo, de todo lo que hemos hablado se puede tirar de muchos hilos. Yo solo espero que la gente que nos escuche pues se quede con eso, con que se puede tirar de ese hilo y con que no hay una única forma correcta de hacerlo. Yo tampoco estoy abogando porque todo el mundo desescolarice, solo que se sepa que existe la opción y que no se... dirías, no? Porque yo te puedo decir... Vale, Laura, pero es que yo, por ejemplo, mi marido trabaja 12 horas y yo tengo un trabajo en el cual igual, ¿no? No estoy, eso te lo habrán dicho mil veces, ¿no? Estoy todo el día fuera porque trabajo en otra ciudad y demás. ¿Cómo hago para hacer homeschooling? Claro, es que eso me lo han dicho a mí muchas veces. Me lo han dicho a mí que he sido madre soltera, trabajadora autónoma. O sea, el que quiere puede. En ese sentido, el que quiere puede. Ahora... muchas veces implica cambios importantes, cambios en el trabajo. Yo, por ejemplo, tuve que hacer un cambio importante en el trabajo. Yo dejé de hacer juicios, porque a un juicio sabes a qué hora entras, pero no sabes a qué hora sales, y son muchas horas de preparación. Y mantuve el despacho abierto, pero empecé a hacer otro tipo de trabajos más administrativos, obviamente mucho más aburrido. A mí lo que me gustaban eran los juicios. Pero mi prioridad era tener a mi hijo conmigo. Tampoco tengo un hijo para que me lo críen otros y para que esté todo el día con otros. Entonces, hay gente que cuando son pareja todavía tienes más opciones.
Puedes aprender a vivir con un sueldo o con reducción de jornada. Puedes irte a vivir a un sitio donde la vida sea más barata, pues dejar de cambiar de coche cada 5 años, pues dejar de irte de vacaciones a ciertos sitios y aprender a vivir de otra manera si esa es tu prioridad. Se reajusta. Por eso, a raíz de mis asesorías con familias que empezaron siendo de legalidad, siguieron siendo pedagógicas y acabaron siendo financieras también. Y de ahí venía también todo mi interés por el tema de los negocios online, los ingresos pasivos y todo eso, porque yo tenía claro que mi prioridad era esa y que yo no venía a este mundo a estar 10 horas al día fuera de casa para ganar un sueldo que a lo mejor casi ni me llega. Claro, al final también la incorporación laboral de la mujer al trabajo, por ejemplo. Melón grande. En la última década a la educación también afecta mucho, ¿no? Porque sí que antes, mi madre sí que fue en parte ama de casa, aunque bueno, soy de padres divorciados y demás, pero claro, al final tu madre antes estaba en casa y sí que tenía esa posibilidad de decir, mira, ya tengo una persona en casa, con un sueldo vivimos. Claro, ahora es tan difícil vivir de un sueldo, han cambiado tanto las cosas, que yo creo que también se dificulta, ¿no? El poder educar en casa. Claro, pero por eso tienes que ver cómo puedes hacerlo para vivir con un sueldo. Y de hecho yo conozco familias en las que quien ha dejado de trabajar es el marido porque ella tenía mejor sueldo o mejores condiciones. Claro, claro. Pero también el tema de los ingresos extra y de los ingresos pasivos y trabajar online y todo eso, ese tipo de cosas. El quitarnos de la cabeza la idea de que el dinero siempre es un intercambio de tiempo, porque no tiene por qué ser así. Entonces, ampliar un poco la mirada a otras opciones, a otras formas de hacerlo. Y muchas cosas que creemos que son necesidades y que realmente no lo son y puedes vivir sin ello. Eso también. ¿A qué te refieres con quitarnos la idea de... Ya terminamos, te lo prometo. Con que el trabajo es, al final lo estamos mirando como un intercambio de tiempo por dinero, digamos, ¿no? Claro. No, yo por eso desde que decidí educar en casa, empecé a montar negocios online y yo tengo ingresos que me llegan y que puedo hacer crecer sin necesidad de dedicarle más horas. Tanto tiempo. De hecho, yo, por ejemplo, yo hacía asesorías, ¿no? Y en cierto momento me di cuenta de que si cambiaba el formato de asesoría por formato curso, podía llegar a mucha más gente dedicándole el mismo tiempo. Perfecto. Asesoría es 1 hora a una persona. Optimizar. Y cobras eso. Pero con el curso es 1 hora, llego a 50 personas y todas me pagan. Es maravilloso. Sí, además se abre una ventana con las tecnologías, redes sociales y demás. Claro. Una ventana grande a poder trabajar desde casa. Exactamente. Y con las redes sociales y todo eso. Tampoco digo que sea fácil. No es como, ay, me abro un Instagram y me llueve el dinero. No. Pero de que se puede, se puede. Otro día vengo y hablamos de eso. Pues, Laura, encantadísimo y bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad de traerte. Gracias por la invitación, Moisés. Un saludo. Chao.